Del Santo Evangelio de San Juan 20, 1 a 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Juan 20, 1 a 9. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 31 de marzo de 2024. A cargo del Padre Juan Guillermo Blandón Pérez. El Evangelio de este domingo nos presenta los únicos argumentos visibles e históricos que, los que fueron testigos oculares del resucitado, podrían presentar como prueba contundente de la resurrección, capaz de sembrar inquietud, e incluso inicios de conversión a la nueva fe, en las generaciones sucesivas que no habían conocido personalmente a Cristo Jesús durante su vida mortal. El Espíritu Santo, verdadero artífice del Evangelio, inspira a los apóstoles para que inicien la predicación de la Buena Nueva, con la narración detallada y meticulosa de la tumba vacía, como había quedado pocos minutos después del gran acontecimiento de la resurrección. El evangelista San Juan, que es el discípulo del amor, es decir de la buena voluntad, mira el sepulcro vacío con ojos de fe y de amor heroico, y alcanza a percibir, lo que, aun siendo innegable al ojo humano, no se puede percibir si no se tiene todavía el don de la fe. San Juan ve que, en el sepulcro vacío, todo está como se quedó el Viernes Santo pero sin el cuerpo de Jesús, y sin embargo, alcanza a descubrir un detalle, que aunque no tiene una explicación lógica, tampoco da pie para que quien no tiene la disposición a la fe y la buena voluntad, pueda dar el gran salto al mundo de la fe. Es decir, que San Juan ve que las vendas y el sudario están tal como quedaron cuando fueron usadas para envolver el cuerpo de Cristo, pero como si todo lo que envolvían se hubiera evaporado. Por primera vez, el apóstol Juan empieza a comprender que la resurrección de Cristo era real, pero totalmente distinta de la resurrección de Lázaro y la del hijo de la viuda de Naín. Empieza a sospechar que el cuerpo de Jesús no solamente había vuelto a la vida, sino que además había readquirido los dones preternaturales establecidos por Dios para la especie humana, antes de que el ser humano se sumergiera en el pecado original. Se da cuenta que los cuerpos resucitados ya no usan la ropa que usamos en esta tierra, porque si la necesitara el cuerpo de Jesús resucitado, no hubiera dejado las vendas y el sudario, a la manera de cómo quedan las vendas de un objeto que antes era sólido pero que ya se evaporó. La mente del apóstol empieza a instalarse en la explicación de un cuerpo resucitado que en él se perfeccionará ese mismo día por la noche, con la manifestación del resucitado en los recintos del cenáculo.
San Juan empieza a comprender que el cuerpo resucitado del Redentor, a partir de la resurrección, pasa a ser sutil, ligero, luminoso, esplendoroso e inmortal. Esta imagen del resucitado luego será aplicada por el mismo San Juan a la figura de la Iglesia de la Nueva Jerusalén. Los hijos de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, hemos perdido la visión post-pascual de la Iglesia como sacramento visible e invisible de salvación. Poco a poco nos hemos alejado de la visión post-pascual de la Iglesia, para sumergirnos en una visión terrena y relativista, que ya no es la de la Iglesia como templo vivo, visible e invisible. Dicha visión se esclarece cuando meditamos en las palabras proféticas de Cristo, en referencia al gran templo de Jerusalén, que él mismo proclama como el gran cadáver, 28 años antes de su total destrucción material llevada a cabo por el fuego. Ya durante el último año de vida pública de Cristo, el gran templo de Jerusalén es anunciado por Cristo como muerto en su fundamentación espiritual. En sentido contrario a ese gran cadáver que es el templo de Jerusalén, Cristo anuncia el surgimiento de un nuevo templo, cuya edificación es real, pero físicamente invisible. Es en ese templo ya edificado, aunque físicamente invisible, que son los primeros creyentes, donde la naciente Iglesia presencia las primeras apariciones del resucitado y da inicio al nuevo culto en espíritu y en verdad. Viene espontánea la pregunta, y al mismo tiempo la autorrespuesta de por qué Cristo Jesús, 4 días antes del Viernes Santo, puso en peligro su vida mortal por ir a predicar en el templo de Jerusalén, donde ya se había decidido su muerte, y sin embargo, no realiza ninguna aparición de resucitado en las instalaciones del templo de Jerusalén. Todas las apariciones del resucitado tienen lugar en los recintos del nuevo templo invisible, pero real, que es la comunidad de los primeros creyentes. La respuesta es obvia, el templo de Jerusalén es el gran cadáver, y Jesús resucitado es el gran viviente, es decir, templo vivo. El resucitado no podía aparecerse en los recintos del templo de Jerusalén, porque su mera aparición en ese lugar, lo hubiera santificado y vivificado, y Dios que es la vida, no viola el libre albedrío de quien libremente ya ha decidido ser muerte. Lo mismo sucede en nuestro tiempo. Muchos católicos podrían pensar que el hecho de que la Roma católica se esté convirtiendo en el gran cadáver, significa que hay que construir otro Vaticano en el país, donde según las promesas de Nuestra Señora, nunca se extinguirá la fe. Ese pensamiento es vano, peligroso y da muestras de no haber entendido la espiritualidad y la esencia del Evangelio, ni de los tiempos nuevos de la era de gracia. Será basados en ese pensamiento materialista, que los próximos habitantes de las instalaciones y oficinas del Vaticano, darán cumplimiento al primero de los 10 grandes secretos que rodean al acontecer mariano de nuestro tiempo. Ellos, enceguecidos por el pensamiento de una iglesia libre de todo conocimiento espiritual y sobrenatural, pensarán que destruyendo totalmente ese famoso pueblito de Bosnia-Herzegovina, el principal obstáculo para poner su campo de acción en Roma, será eliminado. Pensarán que destruyendo ese pueblo, habrán asegurado la hegemonía del Vaticano, que para entonces ya será el gran cadáver en sentido espiritual de la palabra. La destrucción total de ese famoso pueblito de Bosnia-Herzegovina hará que el templo invisible se fortifique. Para entonces los verdaderos adoradores de Cristo ya no estarán en este o aquel lugar, sino que estarán por todas partes. Para esos nuevos hijos de Dios,
ser católico de hueso colorado, ya no será cuestión de ser conservador o progresista, y los verdaderos adoradores en espíritu y verdad, estarán extendidos por todo el mundo. Los que Nuestra Señora habrá formado, habrán huido a las grandes montañas del nuevo templo, y María Santísima, que todavía continuará manifestando su amor materno de Madre de la Iglesia, ya no se manifestará en los lugares oficiales, porque sería como darle vida a un gran cadáver, y ella, que es Madre del gran viviente, no violenta el libre albedrío de quien habrá decidido ser muerte.